Bienvenidos a su podcast favorito, en la edición especial para la Fortaleza de la Juventud, con nuestro amigo Juanjo López. Juanjo López, un joven auténtico con alma emprendedora, educado con principios y normas de buenos padres. Sirvió una misión en Honduras, San Pedro Sula. Ha prestado servicio en la iglesia en diversos llamamientos. Por su carisma y simpatía, siempre le ha gustado trabajar para la juventud. Su pasión por la música y su alma emprendedora lo ha llevado a recorrer gran parte del hermoso país mexicano. Su amor por Dios y por su familia es una motivación para llegar a ser una persona extraordinaria. De esta manera comenzamos. Queridos amigos de todo el mundo de habla hispana que nos está escuchando este maravilloso día, reciban un cordial saludo de su amigo y servidor, Juanjo López. Yo les estaré acompañando en esta edición especial para la Fortaleza de la Juventud. Comenzaremos esta edición especial con el tema El albedrío y la responsabilidad. Y para este primer programa de esta edición tenemos un invitado especial que estará con nosotros compartiendo sus experiencias, consejos y conocimiento referente a este tema. Así que no te muevas de tu lugar, súbele al podcast que está con nosotros Jared Pulido. Jared Pulido nació en Ciudad Acuña, Coahuila, el 3 de agosto de 1978, egresado del Centro Escolar Benemérito de las Américas. En el año 1996, sirvió en la Misión México-Veracruz. Es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con acentuación en Publicidad. Obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Hispana de Utah. El obispo Jared Pulido está casado con Suemi Suzuki Aguilar Carlos, sellados por el tiempo de esta vida y por la eternidad, en el templo del estado de Oaxaca, el 22 de julio del 2004. El obispo Jared Pulido tiene 4 hermosos hijos. Actualmente, el obispo Jared Pulido es un empresario en el estado de Oaxaca. Ha prestado servicio en varios llamamientos de la iglesia, asesor de área y director de sesión del programa FSY, director del programa ELJ, maestro de Instituto de Religión, maestro en clases de primaria, miembro del Sumo Consejo, secretario de Estaca, consejero en obispado y secretario de barrio, por mencionar algunos. Jared Pulido presta servicio actualmente en la Iglesia de Jesucristo como obispo en el barrio Casablanca de la Estaca Monte Albán, Oaxaca, México. Jared Pulido está con nosotros en un podcast para la Fortaleza de la Juventud. Obispo Jared Pulido, me da gusto que haya aceptado la invitación de poder estar con nosotros. Acabamos de escuchar su presentación y créame que es un privilegio que esté con nosotros en este maravilloso programa. Sea bienvenido. Muchas gracias, Juanjo. Es para mí un placer que me hayas considerado. Para mí siempre es un gusto trabajar con los jóvenes en la iglesia y estoy muy entusiasmado de tu proyecto. Espero poder cumplir con los lineamientos, las cosas que necesitas para poder ayudar a los jóvenes. Mi deseo nada más es que pueda dejar yo una enseñanza y pueda quedarse en sus corazones. Muchas gracias, obispo. Vamos a comenzar, obispo, con el primer tema, y usted como nuestro primer invitado, el tema el albedrío y la responsabilidad. Y vamos a comenzar definiendo estas dos palabras, esos dos conceptos de albedrío y la responsabilidad. ¿Qué le parece, obispo? Muy bien, Juanjo. Qué tema tan especial me diste. La verdad me hiciste pensar bastante en
en el albedrío y pues tuve que buscar entre mis notas personales y las escrituras y buscar algunos mensajes y he creado lo que para mí es mi definición personal de albedrío, pero quiero compartir contigo una escritura. Está en Deuteronomio 30, 19, 20 y me gustó mucho esta escritura. Dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y aferrándote a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. La guía de estudio de las Escrituras, Juanjo, menciona que el albedrío es la facultad y el privilegio que Dios da a las personas de escoger y actuar por sí mismos. Entonces, utilizando esta escritura y la referencia de la guía de las Escrituras, yo he creado mi definición personal. Y entonces diría personalmente que es la bendición, facultad, privilegio y libertad personal que todos tenemos y que Dios nos concede de poder elegir y actuar por nosotros mismos y decidir entre lo bueno y lo malo. Esa para mí sería mi definición. Wow. Muy buena definición, obispo. Ahora, ¿por qué considera usted que es importante, con su definición, estos dos principios en la etapa de la juventud? Y gracias por la pregunta. Tenemos que estar bien conscientes de las decisiones que nosotros tomamos, ya que todas estas decisiones van a impactar nuestra relación con Dios primeramente y también con las demás personas a nuestro alrededor. La fortaleza de la juventud dice lo siguiente, y yo quiero subrayarlo muy bien. Dice: si bien eres libre de elegir tu curso de acción, no eres libre de elegir las consecuencias, ya sea para bien o para mal. Las consecuencias son el resultado natural de las decisiones que tomes. Y luego advierte: las elecciones malas retrasan tu progreso y conducen a la angustia y a la desdicha. Las decisiones correctas conducen a la felicidad duradera y a la vida eterna. Y luego otra vez advierte, y lo quiero subrayar nuevamente: recuerda, la verdadera libertad se obtiene de usar tu albedrío para elegir la obediencia. La pérdida de la libertad es el resultado de escoger la desobediencia. Entonces, tu pregunta que me hacías hace un momento, ¿por qué es tan importante hacerlo desde la juventud? Es precisamente por esto, porque todas las acciones van a afectarnos, nos van a afectar de alguna o de otra manera. Y lo más importante es que nos van a dar libertad para seguir eligiendo o nos van a traer desdicha. Entonces es importante que aprendamos desde jóvenes a hacerlo y hacerlo correctamente. Muy bien, obispo. La verdad es de que hemos escuchado de muchísimos jóvenes que sus preguntas frecuentes son: si las malas decisiones retrasan nuestro progreso, ¿por qué el Padre Celestial permite que seamos tentados en nuestras decisiones? ¿Por qué considera esto, obispo? Es una excelente pregunta. Yo solamente atino a decirte lo siguiente. Esto que ustedes mencionan acerca del Padre Celestial y el que Él nos dé el albedrío es parte del proceso de fe y de aprendizaje que nosotros necesitamos obtener, y es la manera de mostrar nuestro amor por Él y por su evangelio. Si no permitiera que nosotros tengamos un poco de sufrimiento, permítanme decirles que Él no nos amaría. Pues un padre comprende que necesitamos también un poco de dolor para progresar. Necesitamos experiencias que puedan traer dolor también a nuestra vida. De esa manera podemos distinguir entre lo que nos da dolor y lo que nos trae felicidad también. Es parte del proceso de aprendizaje en nuestra vida. Y quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Antes de la pandemia, caí en cuenta de que pues no había enseñado a mis hijos a andar en bicicleta, aún el más grande, que ya anda por los 13 años.
en este momento. Y pues al chiquito que ahorita acaba de cumplir 7 años. Sí. Entonces, bueno, decidí comprarle las bicicletas y todos los fines de semana me los llevaba a un parquecito para enseñarles a andar en bicicleta. Yo sabía que al enseñarles, ellos van a tener que caer varias veces y pues se iban a raspar o se iban a golpear. Pero entendía que ese proceso era necesario para que ellos pudieran aprender a andar en bicicleta. Entonces es algo muy parecido con el Padre Celestial. No es que Él quiera que suframos, pero Él sabe que necesitamos sufrir para poder avanzar y progresar. Y esto es la enseñanza que yo quiero darles el día de hoy. Muy bien. Sí, me gustó mucho su respuesta y su ejemplo, obispo. De igual manera, tenemos otra pregunta que hizo un joven a través de Instagram. Él preguntó, ¿el albedrío solamente toma su definición cuando nos encontramos en una situación de escoger entre lo bueno y lo malo? Y puso un ejemplo de a qué universidad inscribirme o qué debería estudiar. Bueno, yo siento que este joven que preguntó, se refiere, obispo, a si todas las decisiones que tenemos que tomar son entre lo bueno y lo malo, o puede haber una excepción entre elegir, por ejemplo, una carrera universitaria entre tantas que hay, o una universidad entre tantas que hay también. Estas decisiones ¿forman parte de entre lo bueno y lo malo del albedrío o en qué concepto entraría? Muy bien, Juanjo. Bueno, agradezco a este joven amigo por su pregunta, porque es una pregunta muy importante y yo creo que no lo había meditado tan profundo como cuando me estás haciendo la pregunta. Entonces, volviendo a la definición y recordándoles que esta es una bendición, es una facultad, es un privilegio que todos tenemos para tomar decisiones. Yo te diría que el albedrío toma forma en todas las decisiones grandes y pequeñas que nosotros tomemos, ya que todas nos afectan, obviamente. Algunas nos van a afectar más que otras en nuestra relación con Dios, como yo lo dije antes. Y yo quiero agregar esto. Digamos que hay chance de equivocarnos en algunas cosas triviales. Por ejemplo, yo podría decirte que el vestirte diariamente, ¿no? Uno escoge su camisa, su outfit para salir al trabajo, a la escuela. Estas son decisiones muy pequeñas, pero aún así podemos equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos en el color, en la combinación, en los zapatos que usamos. Hay reglas, ¿no? Que a veces la gente utiliza y podemos equivocarnos y la gente a lo mejor se va a reír de nosotros o se va a burlar, pero hay chance de equivocarnos en esto, ¿no? Tal vez hasta en la comida podemos escoger tal vez mal lo que estamos comiendo, entre comer nutritivo o comer sano y comer mal, ¿no? Podemos elegir aquí también. Y entonces también hay otras decisiones que son más importantes y estas decisiones merecen que tú tomes un tiempo para meditar muy bien qué harás al respecto. Entre algunas de estas está, por ejemplo, como tú decías o como este joven decía, ¿qué voy a estudiar? Esta es una decisión que va a afectar mi vida porque de esto voy a vivir, de esto voy a mantener a mi familia, de esto va a ser mi forma de vida aquí en la tierra. Entonces esta decisión es muy, muy importante. ¿Con quién me voy a casar? Es una decisión que es sumamente importante. ¿Por qué elegir a determinada chica, no? Esa es una decisión muy importante. Y hay otras decisiones en la iglesia, en cómo voy a servir en la iglesia, por qué tomar un llamamiento, cuándo decidir no tomarlo. Esas son decisiones que van a afectar mucho más profundamente nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad también, y nuestra relación con las demás personas. Entonces, hay que poner mucha atención a cada decisión que tomamos, pero hay algunas que deben requerir mucho más tiempo, más meditación y más sabiduría en lo que estamos haciendo. Muy bien. Con eso que usted explica, obispo, y con el rango de error que tenemos a veces en nuestras decisiones, como lo mencionó, ¿cómo usted considera que un joven puede saber si la decisión que tomó fue la correcta?
Ok, cuando tú tomas decisiones que son correctas, lo primero que va a venir a tu mente y a tu corazón es una paz de conciencia. Y esta es la confirmación del Espíritu que te indica que la decisión que has tomado es correcta. Te vas a sentir bien, vas a estar contento, vas a estar feliz. Y hay una escritura que yo utilizaba mucho cuando era misionero para describir algo que se llama los frutos del Espíritu. Esta escritura se encuentra en Gálatas 5, 22, 23 y menciona acerca de los frutos del Espíritu. Y dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Y luego menciona al final, y esta es la parte que más me gusta, dice, contra tales cosas no hay ley. Juanjo, cuando algo es bueno, cuando algo viene de Dios, van a venir estos sentimientos que se llaman los frutos del Espíritu, que escribe Pablo en el libro de Gálatas. Y entonces, esto es paz de conciencia, es tranquilidad, esa es la confirmación de Dios de que tu decisión fue correcta. Y me gusta mucho porque dice que no hay una ley que te impida tener estos sentimientos. Por eso Dios muchas veces no lo hace a la mente, sino lo hace al corazón. Porque aún una persona que está en la cárcel puede puede tener sentimientos buenos, puede llegar a tener estos frutos del Espíritu si él se arrepiente, si él hace las cosas, no importa la condición en la que estemos. El Señor escoge hacerlo a nuestro corazón y no a nuestra mente. Es más fuerte la impresión que viene a nuestro corazón y entonces el corazón habla a nuestra mente y nos dice, esto es correcto, esto es de Dios. Es así como funciona. Ok, me gustó mucho su respuesta, obispo. Entonces, en conclusión, la función del Espíritu Santo es hacer llegar a nosotros esos frutos de los que usted habla, el de amor, de benignidad, de templanza, paciencia y todos otros que, pues bueno, que realmente al obtenerlos sabemos que viene de Dios. Hay algo interesante que quería comentar también, obispo, y es parte de otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer si mi familia toma decisiones equivocadas con su albedrío? Y si yo estoy involucrado en las consecuencias. Esta pregunta refiere a jóvenes que la mayoría de su familia no es miembro y tienen que tomar la decisión si ir o no ir a una misión. Entonces, hay padres de familia que privan de este privilegio a sus hijos por no ser miembros. Entonces, en la toma de esas decisiones, ¿cómo un joven puede afrontarlo siendo él una consecuencia de la decisión de sus padres? Lo primero que yo tendría que decirte es que, bueno, el joven al ponerse en esta situación, él está consciente que sus padres están equivocados. Entonces, si está consciente que sus padres están equivocados, que han cometido un error al tomar decisiones o que les están o que este error los está involucrando directamente a ellos, lo primero que tienen que saber es que, bueno, primero, cada quien va a ser juzgado por sus propios errores. Y lo que nos corresponde a nosotros como hijos, como hermanos, es amar y enseñarnos. Y yo te pongo el ejemplo como un obispo ahora, como un padre. Me duele cuando mi hijo se equivoca o mi hija. Me duele cuando estoy en una entrevista con un hermano y le estoy explicando un determinado principio y él decide hacer lo opuesto. Y pienso que es la misma situación del Padre Celestial. Yo creo que a todos nos va a doler ver que alguien que queremos se equivoca. Sí. Sin embargo, debemos recordar el principio del albedrío. Es una decisión personal. No podemos evitar que él se equivoque. Sí podemos enseñarle y amarle. Y Dios nos ha enseñado que debemos amar al pecador, no al pecado. Entonces, esta sería la respuesta. Debemos amar a las personas aunque se equivoquen y debemos ayudarles
como el Padre lo hace con nosotros. Yo estoy seguro que a Él le duele las decisiones que tomamos a veces, porque Él nos ha advertido en muchas maneras, en las Escrituras, por medio del profeta, por medio de los líderes, y aún por las impresiones del Espíritu. Y aún así nos equivocamos. Y estoy seguro que a Él le duele, pero Él sabe y respeta que nosotros necesitamos el albedrío y equivocarnos, porque es parte del proceso que necesitamos para llegar a ser como Él es. Wow, me gusta mucho su respuesta y su consejo que da también a los jóvenes que pues están pasando por estas situaciones donde el apoyo de la familia deja de existir si ellos toman la decisión de ir a una misión, o incluso pues no poder ir por las decisiones que toman sus familias. Ahora, obispo, hay otra pregunta que nos hace un joven también a través de Instagram y dice: ¿cómo podría fortalecer mi debilidad de permanecer firme a la voluntad de Dios en situaciones donde pudiese encontrarme solo? Bueno, lo que viene a mi mente es una escritura que se encuentra en el libro de Éter 12:27. Es una escritura que a mí me gusta mucho. Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esta escritura? Porque esta escritura aplica a todas las cosas que nosotros hacemos. Y yo podría ponerte muchos ejemplos. Esto funciona inclusive para los dones. Si nosotros queremos hacernos buenos en algo, necesitamos practicar, necesitamos esforzarnos. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, que si nosotros somos humildes y vamos al Padre, Él va a hacer que estas dificultades o estas debilidades se vuelvan una fortaleza para nosotros. Y yo recuerdo mucho la historia del presidente Herbert J. Grant y todas las cosas que él hizo. Por ejemplo, él comenta que la gente se burlaba por la forma en que él jugaba béisbol, y entonces dice que un día él decidió que él iba a ser un buen pitcher, y entonces agarró la pelota de béisbol y practicó lanzando hacia una canasta. Y entonces dice que lanzaba hasta que su hombro le dolía, y a veces dice que en la noche le dolía tanto que los dolores no lo dejaban dormir, pero se volvió muy bueno. Llegó a ser parte del equipo campeón. Yo no recuerdo si nacional o estatal, pero esta fue una de las cosas que él hizo. Otra cosa que él logró es el tener una excelente caligrafía. Él era muy malo escribiendo, pero practicó y llegó a ser tan bueno que llegó a vivir por un tiempo de esto. Él escribía tan bien que mucha gente venía a pedirle que escribiera cosas para ellos. Entonces, también menciona que en el canto él era muy malo. Él llegó a pertenecer al coro del tabernáculo porque mejoró su voz increíblemente. Entonces, no es la naturaleza de las cosas la que cambia, sino eres tú, el esfuerzo que tú haces, te puede llevar a donde tú necesitas o donde tú quieres estar, si tú te esfuerzas. Entonces, mi consejo para todos los jóvenes es precisamente esto, que debemos ser humildes, acercarnos al Padre, reconocer en aquello que es una debilidad para nosotros y pedirle al Padre que nos fortalezca y trabajar en esto, ¿no? Podría ponerte un último ejemplo y este ejemplo es el del lenguaje. Generalmente y hoy en día tenemos un problema muy grande entre los jóvenes con el lenguaje. Regularmente somos muy groseros. Entonces, yo creo que podemos trabajar en un hábito a la vez. Yo recuerdo, y lo digo con vergüenza, al ser joven y a los 12 años, yo recuerdo muy bien esa experiencia. Recuerdo que
porque un día, hablando con una persona, porque no puedo decir que era mi amigo, caí en el juego de decir groserías. Y entonces dije muchas groserías y me sentí tan mal porque yo sabía que tenía el sacerdocio y yo sabía que iba a repartir la Santa Cena el domingo. Y me sentí tan mal que tuve que ir con el obispo a hablar con él. Y le dije lo que había pasado. Y lo confesé con mucho pesar porque me dolió mucho. Y entonces me prometí que nunca jamás quería volverme a sentir así. Y entonces decidí ese día que ya no iba a decir groserías nunca más en la vida. Es la fecha en que ya no digo groserías. Entonces yo logré que este principio, o que en este principio yo pudiera ser más perfecto. Y yo creo que si todos nos proponemos, podemos lograr dominar nuestro hombre natural y ser perfectos en aquello que nos está molestando, que nos está impidiendo progresar. Wow, me gustan mucho sus ejemplos que pone obispo y su experiencia, y me llamó mucho la atención que dijo, debemos trabajar un mal hábito a la vez, una debilidad a la vez. Entonces, bueno, cabe resaltar que también debemos trabajar un hábito a la vez, pero sin justificar los demás, ¿no? Estoy trabajando en y puedo continuar con otros, ¿no? Entonces, siempre considero yo que debemos tratar de mejorar todos nuestros malos hábitos, pero siempre enfocándonos en el que más nos quita o nos priva de la felicidad de tener las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Lo dijiste muy, muy acertadamente. El que más nos molesta, el que más nos impide estar cerca del Padre Celestial o ser felices, ese es el primero que tenemos que trabajar. Referenciando a... Sí, perdón. Sí, dígame, obispo. No, yo pienso que a la mayoría de las veces utilizamos solamente justificaciones y falta de compromiso. Y yo quiero aprovechar para decirte que la manera más sencilla de amar a Dios, de demostrar nuestro amor por Él, lo enseñó Jesucristo mismo, y Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la manera más sencilla de mostrar nuestro amor, nuestro interés, nuestro compromiso con Él y con su evangelio es guardando los mandamientos. Y luego es interesante que Él agrega y declara, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es interesante que Él dice que cuando nosotros guardamos los mandamientos, los cumplimos, estamos permaneciendo en el amor de Él, en sus bendiciones, en su cobijo de Él. Muy bien. Gracias por su respuesta a esta pregunta, obispo. Y aunado a esta pregunta, se me vino a la mente algunas ideas que puede parecer a veces chusco o una manera de justificación hacia las decisiones que nosotros tomamos cuando nos encontramos en situaciones que tenemos que tomar la decisión solos. Y son algunas frases coloniales o justificaciones que nosotros tomamos. Por ejemplo, una vez al año no hace daño, lo hago y luego me arrepiento, o ya me arrepentí y no tiene que saberlo mi obispo. Ante estas justificaciones, ¿qué opina usted de estas frases que a veces se convierten en una justificación o en un escudo para poder tomar una decisión? Bueno, no son más que eso, ¿no? Simples justificaciones y, como yo decía hace un momento, falta de compromiso. Es bien importante que estemos conscientes, amigo Juanjo, que al principio también dijimos que no podemos elegir las consecuencias de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces es bien importante que estemos muy conscientes de que tú vas a elegir, pero la consecuencia no la vas a elegir. Ahora, sí, lo que sí sabemos es que si tomamos buenas decisiones, pues vendrán bendiciones. Pero si tomamos malas decisiones, muchas veces no sabemos la consecuencia que va a venir o todo lo que va a desencadenar.
Entonces debemos mantenernos en el lugar seguro, en el lugar que es correcto. Al tomar buenas decisiones nos estamos asegurando de esto, de estar en un lugar seguro, de recibir bendiciones. Y cuando tomamos ese tipo de actitud, entonces estamos simplemente justificando una mala conducta, una mala decisión. Y al final vamos a tener que pagar por ella. Ok. Obispo, ¿hay alguna otra justificación en donde, ya entrando al tema de persona, de cada uno de nosotros y de todos los jóvenes, en la forma de ser? A veces nos justificamos con nuestra actitud. Entonces nuestra actitud a veces también es un escudo para no enfrentar alguna responsabilidad o alguna asignación que se nos dé, en decir, así soy yo, o no puedo cambiar, ¿no? Entonces, referente al temperamento, a la forma de ser, a la conducta de todos los jóvenes, ¿qué consejo pudiese dar usted a ellos, quien considera que tiene una conducta, temperamento o una actitud que no va acorde a los principios de Dios? Bueno, yo te hablaba nuevamente, o sea, aquí lo que tenemos que estar bien conscientes es de las consecuencias que las decisiones van a traer a nosotros. Entonces, cuando yo me justifico diciendo así soy yo, estoy siendo orgulloso, estoy siendo poco moldeable para el Padre Celestial. Y entonces, yo tenía un obispo que él me enseñó algo cuando era joven en el Benemérito. Él fue un obispo en el Benemérito. Y él decía que su padre le decía, bueno, hijo, si tú no quieres entender, entonces vas a tener que sentir. Y cuando él le decía esto, Juanjo, era porque pues, lo iba a castigar. Ya le iba a dar. Sí. Entonces la mayoría de las veces es así, ¿verdad? Si nosotros no queremos entender por las buenas, entonces el Señor nos va a ayudar a hacerlo de otra manera y nos va a doler mucho, nos va a doler bastante, hasta que nosotros entendamos. Entonces tenemos que tener una actitud humilde y recordar que la manera de mostrar amor al Padre es guardando sus mandamientos. Muy bien. Me gustó mucho esta experiencia y la frase que dijo su obispo de si no quieres entender, entonces vas a tener que sentir, ¿no? Y yo creo que también entra en cuando desobedecemos a los principios de Dios, no tenemos sus bendiciones, entonces la felicidad disminuye y entre otras cosas que nosotros mismos nos privamos, ¿no? Pudiendo tener todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Entonces creo que es una forma de sentir también. En el Manual para la Fortaleza de la Juventud dice, tienes la responsabilidad de desarrollar tus talentos y las aptitudes que el Padre Celestial te ha dado, y eres responsable ante Él lo que hagas con tus talentos y a la forma en la que utilices tu tiempo. Referente a este párrafo de la fortaleza para la juventud, extraje una pregunta para usted, obispo. ¿Qué pasa si un joven tiene muchos talentos, pero no está en sus posibilidades desarrollarlos como él quisiera? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que aprender, o que tenemos que aprender, es que la aptitud, y esto se refiere a ser apto, a ser bueno en algo, no importa tanto en un principio. Lo más importante es que tú tengas actitud. Es más importante que tú tengas actitud que aptitud. Si recordamos la escritura que cité hace un momento en Éter, donde se habla acerca de las debilidades, esto también aplica a los dones y a los talentos que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú tienes la actitud de querer aprender, de querer fortalecer alguna aptitud, ahora sí, entonces
si tenemos la actitud correcta, vamos a tener el deseo y vamos a tener la fortaleza para cambiar y para lograrlo. Y recuerdo nuevamente los ejemplos del presidente Herbert J. Grant. Entonces es más importante que nosotros tengamos una buena actitud y que busquemos hacerlo. Y entonces se va a desarrollar el talento, se va a desarrollar el don que nosotros necesitamos. Yo quiero, y de manera solamente testificar acerca de esto. Yo creo que podemos lograr cualquier talento que nosotros necesitamos. La práctica hace el maestro, dicen por ahí en el mundo. Entonces, como un equipo de cualquier cosa que ustedes quieran se vuelve bueno practicando y practicando y practicando. Y entonces se disfruta y entonces el entorno cambia y todo es mejor. Entonces, la aptitud influye en los resultados de la responsabilidad. Esa es la conclusión que yo puedo sacar de esa pregunta. Y la práctica... Y quiero agregar algo, Juanjo. Los sí, japoneses dicen que tarde o temprano la disciplina supera el talento. Y es bien interesante esta frase, porque ellos la utilizan mucho. Él dice que una persona disciplinada, y por eso, y es parte de su cultura de ellos, que ellos son muy disciplinados, porque ellos tienen esta cultura. La disciplina tarde o temprano va a superar al talento. Una persona disciplinada va a ser una persona que hace las cosas siempre correctamente. Una persona que tiene talento a veces se confía y las cosas no salen como él espera que salgan. Pero una persona disciplinada siempre va a hacer lo correcto. Wow. Me sorprende mucho ese dicho chino que comparte con nosotros. Obispo, con lo que acabamos de comentar acerca del albedrío y la responsabilidad, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes de todo el mundo que asumen responsabilidades familiares en el hogar a temprana edad por situaciones que ellos no planean, como la muerte de un padre o ambos, etcétera? Híjole, esta es una pregunta muy buena y muy profunda. Yo creo que lo que estos jóvenes ocuparían es escuchar, primeramente, es que son unos campeones. Yo les aplaudiría y les echaría muchas porras. Sinceramente, les diría que Dios les ama. La situación, nuestro entorno es diferente para cada persona. Les recordaría también que es necesario que nosotros seamos probados en todas las cosas. ¿Y por qué el Señor elige a ciertas personas para que puedan pasar pruebas más difíciles? No lo sé. Pero sí sé que ellos son y están hechos de una fe diferente, fuerte. Entonces, yo solamente les amaría y les recordaría que Dios les ama, pese a cualquier situación o prueba que ellos estén pasando. Dios te ama, joven. Dios te ama. Y todas las cosas son para nuestro bien. Tal vez desde donde estamos no podemos ver todo el panorama completo, pero tarde o temprano este panorama va a ser revelado a nuestros ojos y a nuestro corazón. Y entonces vamos a entender que era para nuestro bien, que era necesario que pasáramos esas pruebas y esas dificultades. Y al final de cuentas, eso va a ser una fortaleza para nosotros toda la vida. Wow. Comparto con usted del que estos jóvenes que asumen responsabilidades a temprana edad son unos campeones y tienen una fe sumamente grande, y de esa manera también el Señor les recompensará. Obispo, pues estamos llegando a la parte final de este podcast, pero antes de terminar quisiera hacerle una pregunta más. Este podcast, Obispo, entra a una cápsula del tiempo que gracias a la tecnología, su familia, sus hijos, sus nietos, los hijos de sus nietos y toda una descendencia podrá escucharle. ¿Qué consejo daría a alguno de ellos y a alguna otra persona que nos esté escuchando si en un futuro
llegase a tener problemas con el albedrío y sus responsabilidades? Bueno, la respuesta va a ser un poco larga, pero muchas gracias por esta oportunidad y me está cayendo el 20 de lo que estás diciendo, ¿no? De a cuántas personas en cuántas personas me van a poder escuchar, no lo sé. Sí. Agradecería que solamente mi familia pudiera hacerlo, eso sería increíble. Y imagínate que yo pudiera saber que mis nietos, mis tataranietos y tal vez más descendencia en el futuro pueda escuchar estas palabras y pueda saber un poco de mí, de mis sentimientos, de mi amor por Dios. Y entonces lo primero que viene a mi mente es esta escritura en Alma 37, 35. Dice: oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Sí, e implora a Dios todo tu sostén. Sí, sean todos tus hechos en el Señor, y en donde quiera que fueres, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor. Sí, deja que los efectos de tu corazón se fundan en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, y cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño, y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios, y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Yo quiero compartirte algo muy personal, y siento hacerlo. Okay. Te quiero contar la historia de por qué elegí los nombres que mis hijos llevan. Okay. Saori, que es mi hija mayor, ella tiene 14 años en este momento. Se llama Suemi Saori. Suemi es un nombre maya. Y Saori es un nombre que sacamos hindú, aunque parece japonés. Y algunos hacen referencia a los caballeros Sí. del zodiaco, ¿verdad? Y en la India significa una que da luz. Y bueno, Suemi es un nombre maya que es el nombre de su mamá también. Y también tiene un significado especial. Entonces, yo escogí este nombre para ella. Mi segundo hijo se llama Caleb Ahmed. Y bueno, la historia de Caleb, muchos la podemos conocer en la Biblia. Y fue una persona llena de fe que el Señor decidió que él se salvara de toda esa generación junto con quien le acompañó. Sí. Y entonces él tiene esta... Y Ahmed significa guerrero de Dios. Y entonces me pensé mucho en esto. Y mi siguiente hijo se llama Nihai. Nihai es un nombre maya también. Y Nihai significa, es una estirpe de gobernantes. Entonces significa como rey o gobernante. Y tiene que ver con una casta que fue la casta de los Nihaibs, que eran gobernantes en su tiempo, muy fuertes. Entonces pensamos en este nombre cuando le pusimos. Y su segundo nombre es Amulek. Amulek para mí tiene significados muy especiales y ese nombre está ligado a mi vida en muchas maneras, que algunas no puedo mencionar, pero está ligado a mí bastante. Y su historia de Amulek es increíble, es de las historias que más me gusta. Es un hombre lleno de fe y es un hombre que me gusta mucho su historia. Entonces decidí ponerle. Tengo una hija que falleció. Ella se llama Yue Yamai. Yamai es un nombre de una tribu en Venezuela. Lo primero que me llamó la atención de este nombre es que se escribe igual al derecho y al revés. Ese es un nombre que papá me enseñó. Pero estudiando acerca de este nombre, ¿por qué decidí ponerle así? Es en el lenguaje de esta tribu significa todo estará bien. Y
ella falleció cuando estaba en el vientre de su madre, y casi de 7 meses. Y entonces cuando encontramos este nombre, yo tenía que registrar a la niña porque ella nació, y dentro de las reglas de la iglesia y también del mundo, se tiene que registrar la defunción, porque su mamá tuvo un parto y entonces ella nació, aunque nació muerta. Y fue un proceso muy doloroso, pero este nombre nos recordó las bondades del Padre Celestial para nuestra familia. Y Yoe significa luna. Es otra cosa que a mí me gusta mucho apreciar en las noches. Entonces, estos son los nombres de mis hijos. Y tomé mucho tiempo para escogerlos porque quería que fueran especiales para ellos. Y yo hablo seguido de sus nombres, de engrandecer su nombre y su apellido, de hacerlo correctamente, de servir, de sobresalir más bien en el entorno que ellos estén. Estamos tratando de educar a nuestros hijos en estos principios, de que ellos sepan que son miembros en donde quiera que se presenten, y simplemente por ser miembros de nuestra iglesia, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ellos deben ser excepcionales en todas las cosas que ellos hagan, en la escuela, en el trabajo, en sus tareas que ellos tienen y en cualquier cosa que ellos estén aprendiendo. Es importante que ellos sepan que tenemos esta responsabilidad de sacar a la luz a la iglesia en todas partes. Y por eso me tomé tiempo de escoger sus nombres. Yo pienso también mucho en mi bendición patriarcal y pienso en las bendiciones que el Señor ha preparado para mi familia. Y les menciona en ella. Menciona los hijos que yo voy a tener y las bendiciones que podemos lograr como familia. Y son una parte muy especial para mí, el saber que el Padre nos ama, no solamente a mí, sino a mi familia, y saber que me ha confiado hijos especiales del Padre Celestial. Esto yo quiero que ellos lo puedan recordar como un legado. Y por último, Juanjo, quiero compartir una anécdota que encontré. Y esto me gustaría también enseñarles a mis hijos y a todas las personas a quienes llegue este podcast. El mensaje se titula La Barrera, o bueno, yo así le puse. Lo encontré en un mensaje en una leona. Menciona: hace tiempo, mientras visitaba Australia, viajé a una hermosa bahía en forma de herradura, muy poco conocida para hacer surf. Al caminar en la playa me impresionó el magnífico y gran oleaje que rompía precisamente afuera de la bahía y las olas más pequeñas que rodaban cerca de a la orilla. Al continuar mi camino encontré un grupo de surfistas estadounidenses. Se les notaba molestos por algo, hablaban alterados o señalaban el mar. Cuando les pregunté qué pasaba, señalaron la bahía, precisamente donde rompían las olas grandes. Mírese hacia allá. Uno de ellos dijo enojado: ¿puede ver la barrera? Viendo más de cerca, esta vez pude ver la barrera que se extendía a lo largo de toda la entrada de la bahía. Ahí donde chocaban las grandes y seductoras olas, la barrera parecía estar hecha de un fuerte material entretejido y estaba sujeta por claraboyas sobre el agua, y según los surfistas descendían hasta el fondo del mar. El surfista estadounidense continuó: es la única vez en mi vida que vendremos aquí para surfear esas olas grandes. Podemos surfear las más pequeñas, pero la barrera impide que surfeemos esas olas grandes. No sabemos por qué la barrera está ahí, pero esto nos ha arruinado el viaje. Mientras los surfistas estadounidenses se enojaban más, me llamó la atención otro surfista que estaba cerca, un hombre mayor y obviamente del lugar. Parecía impacientarse cada vez más al escuchar las muchas quejas sobre la barrera. Finalmente se levantó y se dirigió hacia el grupo sin decir nada. Sacó unos prismáticos de su mochila y se los dio a uno de los surfistas, señalando hacia la barrera. Todos los surfistas miraron por los prismáticos y cuando llegó mi turno pude ver algo que no había visto antes. Aletas dorsales, grandes tiburones alimentándose en el arrecife del otro lado de la barrera. Enseguida el grupo se apaciguó. El anciano surfista tomó sus binoculares y se alistó para dar la vuelta e irse. Al hacerlo, dijo estas palabras que nunca olvidaré. No critiquen tanto la barrera, dijo. Es la única cosa que evitará que los devoren.
de pie en esa hermosa playa, de repente nuestra perspectiva había cambiado. Una barrera que había parecido rígida y restrictiva, la que parecía coartar la diversión y el entusiasmo de moverse en las olas grandes, se había convertido en algo muy diferente al entender el peligro que acechaba debajo de la superficie. La barrera ahora brindaba protección y seguridad y paz. Al caminar ustedes y yo por los senderos de esta vida y perseguir nuestros sueños, a veces los mandatos y las normas de Dios, tal como esa barrera, pueden ser difíciles de comprender. Podrían parecer rígidos e inflexibles, bloqueando un sendero que parece divertido y emocionante y que muchos otros siguen. Tal como el apóstol Pablo describió, ahora vemos por espejo, oscuramente, con una perspectiva tan limitada que a menudo no podemos comprender los graves peligros escondidos debajo de la superficie. Pero Él, quien comprendió todas las cosas, sabe exactamente dónde se encuentran esos peligros. Él nos da dirección divina mediante sus mandatos y guía amorosa para que podamos evitarlos. Y así fijemos un rumbo en nuestra vida que está protegido de predadores espirituales y de las gigantescas fauces del pecado. La cita exacta, mi amigo, es: benditos y felices son aquellos que guardan los mandamientos de Dios, por Elder Von G. Ketch, de los 70. Es de la Conferencia General de octubre del 2015. Con esto quiero terminar mi participación, estimado Juanjo. Te aprecio mucho que me hayas dado este espacio. Me ha servido para meditar mucho en las cosas que aún yo debo mejorar y en la bendición que significa el albedrío en mi vida. Realmente hoy fue un día especial. Los temas de hoy en la capilla casualmente fueron acerca del albedrío también, y disfruté mucho todo el día de hoy de poder tener esto en mi mente y poder compartir ahora con ustedes. Testifico que Dios nos ama, que los mandamientos, las escrituras, las cosas que nos dicen los profetas, toda la leona y etcétera, todo lo que ellos comparten con nosotros y nuestros líderes, es para mantenernos seguros, para crear esta barrera y realmente al final vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones. Amo al Señor y agradezco por el don del albedrío, porque Él me da esta capacidad de hacerlo por mí mismo y de tomar mis propias decisiones, de equivocarme y de aprender, y de un día estar con Él por la eternidad. Wow, qué manera de concluir, de hacer la conclusión de este podcast, obispo. Y admiro mucho el tiempo que le dedicó a escoger el nombre de sus hijos para que, como mencionó usted, fuese especial. Y yo estoy segurísimo de que cuando ellos escuchen este podcast, también será especial y podrán disfrutar y recordar las palabras de usted como su padre. Y haciendo referencia a la experiencia que contó al finalizar, dijo algo importante durante esta experiencia: no critiquemos la barrera. Y yo saqué una conclusión metafórica que no debemos criticar la barrera, que puede ser el desafío, las dificultades que afrontamos en la vida, porque pudiesen ser la salvación a nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias, obispo, por aceptar la invitación, y de esta manera damos por concluido el primer episodio de este podcast para la fortaleza de la juventud. No olviden que pueden enviarnos sus preguntas a través de mi Instagram. Síganme en las redes sociales. Yo soy su amigo Juanjo López y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Esto fue un podcast para la fortaleza de la juventud. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. No olvides compartirlo con tus amigos y seguir a Juanjo en todas sus redes sociales. Juventudes y yo sigan a Cristo, sirvan al ejército de Dios, sean valientes en su servicio y atentos a su voz.
marchen de todas las naciones tras el título de libertad y sabrán ya